De las grandes preocupaciones hoy de la humanidad es todo lo que tiene que ver relacionado con la salud cerebral. La salud cerebral se nos está convirtiendo en un gravísimo problema porque hay muchas más personas en el mundo enfermándose y teniendo complicaciones cerebrales. Hemos hecho videos anteriores. Todo lo que tiene que ver alrededor de la salud cerebral es algo que creemos que no tiene nada que ver con nosotros. Eso no va conmigo, no. Todo creemos que es por allá un gen maligno que viene por allá. Y sí, claro, hay muchas cosas que pueden venir de genes, especialmente con el Alzheimer. Hay una proteína, un gen que codificamos para una proteína que se llama la apolipoproteína E o el ApoE, especialmente el ApoE4, que puede aumentar el riesgo de que una persona desarrolle Alzheimer. Pero hay algo que yo puedo hacer en mi vida que esté haciendo que yo tenga alimentos tóxicos que estén enfermando mi cerebro, sí, pero también hay cosas que yo puedo estar haciendo que pueden tener beneficio para mi cerebro también. Entonces vamos a revisar una serie de alimentos que son importantes para la salud cerebral de cara a enfermar el cerebro y de cara a cuidarlo. Recordemos que tener una buena función cerebral depende de tener una buena salud cognitiva, es decir, toda la parte del funcionamiento del aprendizaje, el saber, el entendimiento, toda la parte cognitiva, tener buena salud sensorial, tener los órganos de los sentidos activos, todos mis sentidos completamente activos, a nivel socioemocional, cómo me desenvuelvo yo socialmente, pero también cómo me siento yo a nivel emocional, porque eso también se puede ver afectado desde la nutrición, y a nivel conductual y motor. A nivel conductual y motor nosotros tenemos una parte muy primitiva de nuestro cerebro que nos muestra toda la parte conductiva que nosotros tenemos. Hay toda una rama incluso de la psiquiatría que es el conductismo, que es muy interesante, no es el tema de este video, y obviamente la parte motora, toda la parte de la forma como nos movemos, la capacidad y la habilidad que tenemos para movernos desde la integración que tiene nuestro cerebro con nuestro cerebelo, con mucha integración, que son cosas que son absolutamente interesantes. Todo esto tiene que ver tener una buena salud cerebral. Y desde una mala alimentación podemos ir enfermando nuestro cerebro en diferentes partes y de diferentes formas. Y como todo, esto depende únicamente de que si consumes estos alimentos vas a tener una mala salud y entonces si dejas de consumirlos vas a tener una salud perfecta y ya todo va a estar bien. No. La respuesta claramente es que eso no es así. ¿De qué sí depende? Obviamente de tus hábitos combinados con una buena alimentación, con el manejo del sueño, con el manejo de actividad física, el manejo del estrés, todo esto. Cuando haces todo esto, ahí sí vas a empezar a tener una mejor salud, por supuesto. Pero entonces vamos a revisar los alimentos que quiero que tengas muy en cuenta. Vamos a hablar en primer lugar, no es el más importante y no quiere decir que es que sea el absoluto veneno y que todo el mundo y que ahora entonces... No. Todo es un tema de dosis y de frecuencia y te estoy hablando del azúcar. El azúcar, la miel, la panela, los jarabes, todo esto, el problema es el exceso en la dosis y el exceso en la frecuencia. Estar consumiendo dosis para adultos de más de 20, 25 gramos o en niños de más de 10 gramos, que es absolutamente innecesaria porque nadie necesita consumirlo. Eso empieza a generar inflamación, aumento en los triglicéridos, aumento en los picos de insulina, la insulina en grandes picos empieza a generar también ansiedad para comer, pero esto que empieza a generar en el cerebro puede terminar generando inclusiones de factores patológicos, que es lo que se ve en las personas que tienen Alzheimer. ¿Algo va mal? ¿Dónde está Ann? Disculpa. Ann, ¿dónde está? Estoy aquí. Por eso al Alzheimer o a la demencia tipo Alzheimer lo llaman la diabetes tipo 3. ¿Qué es lo que empieza a generar? Disminución en la función cognitiva, déficit en la memoria, problemas de atención. Se puede ver que hay inflamación cerebral no porque yo lo pueda entender en un examen, sino en cadáveres donde se han hecho autopsias de personas que tenían adicionalmente quizás diabetes o que tenían un alto consumo de azúcares o que tenían síndrome metabólico. Se ven inclusiones de factores inflamatorios en los tejidos cerebrales. Y esto podría obviamente también desarrollar enfermedades neurodegenerativas o podría contribuir o ser parte de todo el cocinado que llevas al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Uno empieza a ver las personas que tienen deterioro cognitivo y que empiezan a tener Alzheimer y que empiezan a tener especialmente lo que se conoce como las demencias multiinfarto, y uno va y mira cómo está el resto de su salud y habitualmente han tenido síndrome metabólico durante muchos años y estos simplemente se estaban dando la mano. Y todo este deterioro cognitivo que están teniendo o estas afectaciones cerebrales, lo único que está haciendo es la manifestación
cerebral de lo mismo que estaba ocurriendo también en su hígado, de lo mismo que estaba ocurriendo en su músculo, de lo mismo que estaba ocurriendo en otros órganos. Es simplemente la manifestación cerebral y se empieza a manifestar como una enfermedad neurológica. Lo siguiente que quiero que tengas en cuenta, que hoy casi que es fácil de evitar, son las grasas trans. Las comidas rápidas de restaurante usualmente no tienen ningún tipo de control ni de verificación en que estén llevando al producto de grasas trans. Las grasas trans son una forma en que los ácidos grasos simplemente cambian una conformación en su estructura. La forma normal se llama la forma en la estructura en la forma cis y cuando cambian se llama la forma trans. Es simplemente un cambio en la estructura química. ¿Y ese cambio qué es lo que termina generando? Ese cambio, el problema es que mi cuerpo no tiene la capacidad de eliminarlo adecuadamente. No tiene los suficientes mecanismos para hacer una eliminación y un procesamiento adecuado y eso empieza a generar grandes niveles de inflamación, empieza a generar una cosa que se llama peroxidación de lípidos. La peroxidación de lípidos aumenta la generación de radicales libres y empiezan a destruir muchas cosas a su paso. Esto termina siendo un grave problema y esto puede generar obviamente muchas cosas, desde enfermedades neurodegenerativas, puede terminar empeorando todo lo que estábamos hablando finalmente con el azúcar, porque a la larga la gente no consume una sola cosa. La gente consume azúcares y grasas trans y TV y toda la lista de lo que vamos a estar hablando ahorita. Lo otro que quiero que tengas en cuenta son los alimentos ultraprocesados. Que todavía seguimos pensando que es que eso, que médicos tan exagerados y ahora dicen que todo es malo. Mira, nuestro cuerpo no está hecho para estar consumiendo esto. No está hecho para esto. Nuestro cuerpo no está hecho para estar comiendo colorantes azules ni derivados del petróleo. Y por ahí veo todavía un montón me llama la atención, de médicos diciendo que los aceites vegetales no tienen ningún problema porque los omega 6 no tienen ningún problema y no son inflamatorios. De acuerdo. El problema que tienen estos aceites es los aditivos y los químicos industriales derivados del petróleo que les tienen que poner para que no se pudra. Ese es el mayor problema que tiene. Hay múltiples derivados del petróleo, múltiples químicos que mi cuerpo, por la dosis y por la frecuencia en la que los estamos consumiendo hoy en día en el mundo, no tiene los mecanismos suficientes para poderlo eliminar. Que ahora nos venden estos rollitos de maíz que saben a qué, los vi en México el otro día, azules. Decía, pero por Dios, ¿dónde en la naturaleza has visto algo que sea con ese nivel de azul? Pero es que saben delicioso. Claro, te pueden saber delicioso, pero de paso lo que estás llevando es la enfermedad y estás llevando a tu cuerpo por parte de todo esto. De lo otro que te quiero hablar es sobre el exceso de sodio. O hago hincapié en la palabra exceso, porque no tenemos ni idea cuánto es la palabra exceso de sodio, porque en todos lados entonces salen sellos, exceso de sodio, exceso de sodio, exceso de sodio, exceso de sodio, y no tenemos ni idea de eso. ¿Cuánto es? Entonces, primero te voy a explicar cuánto es para que tú puedas entender cuánto es el exceso y no te dejes llevar, porque a veces uno coge una caja de un alimento y uno ve y dice exceso de sodio y uno dice, uy, yo no me lo voy a comer, y cuando vas a mirar ni siquiera era exceso de sodio. ¿Cuánto necesita un ser humano, un adulto, al día? Necesitamos más o menos 2.300, 2.500 miligramos de sodio al día. ¿Eso quiere decir 2.500 miligramos de sal? No, recuerda que la sal es cloruro de sodio, dentro de lo cual 40% es sodio, 60% es cloro. Eso quiere decir que si yo llevo eso a sal, es más o menos 5 gramos. ¿Cuánto es 5 gramos? 5 gramos es una cucharada de postre, o lo que llaman una cucharadita, pero no a ras, sino barrigoncita. Eso es más o menos lo que tú necesitas en el día. Eso es lo que necesitamos. Ojo, el sodio no es malo. El problema es el exceso de sodio. Esto es para una persona sedentaria que no ha hecho ejercicio y que no está tampoco en condiciones extremas de calor. Porque cuando uno hace ejercicio, cuando está en condiciones extremas de calor, pierde sodio. Una persona trotando, corriendo, haciendo cualquier ejercicio de manera intensa puede perder hasta un gramo por hora. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Pero digamos que estamos hablando solamente de condiciones normales. El exceso es estar consumiendo más de esto. Entonces, si te dicen que un alimento tiene 100 miligramos de sodio y tú necesitas 2.300, ¿será que eso es un exceso? No. Entonces uno dice, ¿y yo cómo puedo darme cuenta? El sitio más frecuente donde nos terminamos consumiendo grandes cantidades de sodio y no nos damos cuenta es en la panadería de barrio, porque muchas veces el pan tiene mucha sal y no nos damos cuenta.
no está declarada. 2, en la panadería industrial. Ahí sí está declarada, porque los obligan a declararla. Simplemente ten cuidado ahí. Y en todo el resto de alimentos ultraprocesados que la sal se utiliza como conservante. Entonces, muchas veces cuando estamos consumiendo jamones, chorizos, todo esto que todo en esta mano de ultraprocesados, ahí están los excesos de sodio. ¿Cuál es mi mayor recomendación? Saca los ultraprocesados de tu vida. Déjalos solamente para cosas muy puntuales, muy ocasionales. No cocines echándole sal para que no pierdas el control, sino que al final devuelve el salero a la mesa y con eso tú puedes ver cuánto le estás poniendo a tus alimentos. Cuando tú pones la sal encima de tus alimentos, va a ser mucho más palatable, es decir, va a ser la recompensa del sabor salado va a ser mucho más alto. Eso va a hacer que tú lo puedas controlar y nunca vas a caer en un exceso de sodio. Hay 3 compuestos que digamos que van así pegaditos, que son metales tóxicos que tenemos que tener en cuenta, que pueden estar presentes en nuestros alimentos. De nuevo, cada día hay mucho más control para esto. Y el primero es el mercurio. Sobre el mercurio hay mucha preocupación con los pescados de aguas profundas, los pescados que llaman los pescados azules, como el atún, el salmón, el pez espada, que como son peces grandes, ya se han comido varios mucho más pequeños dentro de la cadena y pueden tener mayor contenido de mercurio. Eso puede ser cierto. Sin embargo, hay sinergias nutricionales, como la sinergia nutricional que puede haber con el selenio y con el zinc, que ayudan a aquelar el mercurio, de hacer que uno no tenga tanto consumo, tanta asimilación. Yo me lo puedo estar comiendo, pero lo más probable es que lo pueda eliminar en la deposición. Y eso es una sinergia nutricional natural que puede haber en peces, por ejemplo, como el salmón. Sin embargo, pues uno puede estar aprender a tener un poco más de balance para disminuir. Hay gente que dice, yo para evitar esto voy a preferir salmón de criadero. Ok, el salmón de criadero tiene otras preocupaciones, pero podría ser una forma en la que alguien lo podría disminuir si eso es lo que esa persona quiere. Lo otro es el plomo. El plomo es difícil encontrarlo dentro de los alimentos, pero es una neurotoxina que también hay que mencionar, y lo otro es el cianuro. El cianuro, que definitivamente el cianuro es una neurotoxina, que hay gente que dice, pero es que en las pepas de la manzana hay cianuro, entonces es peligrosísima. Pues uno tendría que devorarse una bolsa de pepas de manzana para llegar a niveles tóxicos de cianuro. Si te comes una pepa un día que estabas disfrutando una manzana, no va a pasar absolutamente nada. Simplemente las nombro porque son neurotoxinas que hay que tener en cuenta. Ahora sí hablemos de una que es mucho más frecuente, y es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es muy conocido en el mundo de la alimentación porque realza lo que se llama el quinto sabor, que es el sabor a la proteína o el sabor a umami. El glutamato monosódico es altamente adictivo, genera mucha recompensa y muchas ganas de seguir comiendo, y se lo ponen muchísimo a los alimentos, a los cárnicos, a los embutidos. Se lo ponen a muchas cosas para que uno esté como que se realce y se eleve ese sabor a proteína que es tan reconfortante. Pero estas ganas de estar comiendo generan inflamación, genera elevación en el ácido úrico, que es una de las grandes consecuencias del glutamato monosódico, y también genera elevación en los niveles de insulina. Esto, hay que aclarar mucho que el glutamato monosódico como tal no es una neurotoxina, sino es lo que el glutamato monosódico termina generando en el cuerpo, para que en el cuerpo se terminen generando después por vías secundarias rutas que puedan conducir hacia la inflamación o hacia la neurodegeneración. Y de último vamos a hablar obviamente sobre el alcohol. El alcohol, el tema también es un tema de dosis y es un tema de frecuencia. Basado en múltiples estudios, hay algunos grupos que dicen que el aumento en la frecuencia o lo que podría empezar a generar un daño es 1, el consumo diario, independiente de cuál sea la dosis. 2, el consumo regular que exceda los 2 tragos. 2 tragos de cualquier cosa. Estás pasando el umbral de lo que tu cuerpo es capaz de tolerar contra el umbral de lo que ya empieza a comportarse como una dosis tóxica. La dosis tóxica se da por la acumulación especialmente de un compuesto que se llama los aldehídos, y los aldehídos son altamente tóxicos en todo nivel, a nivel hepático, a nivel cerebral, en muchas partes del cuerpo. Hay generación de aldehídos, digamos, cuando uno consume grandes cantidades de fructosa, grandes cantidades que pueden venir del jugo de naranja que te estás tomando, y se genera producción de aldehídos. Y esos aldehídos son tóxicos para el hígado y son tóxicos para muchas partes del cuerpo. Una pequeña cantidad, el hígado tiene la capacidad de poderlo controlar. Cuando pasas la cantidad, ya sea de alcohol o ya sea incluso de fructosa, pues empieza a generar problemas. Y esto es algo que ha sido ampliamente estudiado, hay mucha literatura, es algo que no está en discusión. ¿Qué sigue estando en discusión? ¿Cuánto es mucho y cuánto es suficiente? Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Yo puedo tener cuidado con estos alimentos, pero ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, pues los pescados de los que te estaba hablando, los pescados azules son muy ricos en omega 3. Y el omega 3 es una sustancia que le ayuda muchísimo a la salud cerebral. Entonces a veces uno dice, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿me los como o no me los como? Bueno, yo creo que un consumo regular, no excesivo, de estos pescados puede tener beneficios. Yo puedo consumir fuentes de omega 3 de plantas o puedo simplemente tomar un suplemento de pescado de omega 3 que venga certificado libre de mercurio. Otras cosas que nos pueden servir son alimentos ricos en antioxidantes que van a ayudar a combatir cualquier tipo de daño que se genera derivado de todo esto, como frutos rojos, frambuesas, moras, arándanos, que me encantan los arándanos. Te dejo aquí nuestro video sobre los arándanos, que es absolutamente genial. Cosas como el té verde, el licopeno del tomate, la bromelina que encontramos en la piña, o sea, tantas cosas, tantos antioxidantes que tenemos dentro de nuestros alimentos que son absolutamente geniales. El consumo de café. El café y los polifenoles del café son absolutamente geniales, lo mismo que el chocolate amargo. El chocolate amargo también tiene antioxidantes que son neuroprotectores y obviamente van a ser neuroprotectores de cara a la salud cerebral. Las nueces, el huevo con su altísimo contenido de colina y al ser también una muy buena proteína con un gran perfil de aminoácidos va a ser absolutamente genial para el cerebro. Buenas proteínas animales de lácteos de buena fuente, proteínas animales de buena fuente o huevo va a contribuir también el buen aporte de aminoácidos, o si tienes una alimentación vegetal, pero que cumplas con el perfil de aminoácidos, porque es lo que usualmente nunca pasa. Las verduras de hoja verde, las semillas de chía, va a ser absolutamente genial, e incluir otras grasas saludables como por ejemplo el aguacate o las olivas, tiene un componente antiinflamatorio y también componentes antioxidantes que obviamente de cara a la salud cerebral van a ser absolutamente genial. Recuerda que esta información es muy útil para todos nosotros y la mejor forma en que nos puedes apoyar es simplemente compartiendo el video. Antes de irte, recuerda también darle like aquí abajito, suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campana. De esa manera, siempre que hacemos nuevos videos, eres la primera persona que se entera. Gracias y hasta la próxima.